Una mujer realizó un viaje que la colocó en el lugar y en el momento preciso para enfrentarse en los años 60 a especuladores inmobiliarios que buscaban enriquecerse destruyendo la historia, y logró salvar gran parte de la riqueza histórica y artística de los yacimientos arqueológicos de la costa blanca del Mediterráneo. En el capítulo de hoy, los invito a conocer la historia de Lucentum, la ciudad de la luz, y de su salvadora, Solveig Nostram. Luego nos quedaremos rondando por territorio español para cerrar el primer viaje de Mabel por Europa en 1995, con los diarios de viaje de su blog Viajando y Corriendo. Mi nombre es Luciana Dip, y esto es De Viaje en Viaje. Hoy les quiero contar sobre el viaje de una mujer que, con la ilusión de investigar, conocer, profundizar sus estudios, terminó ubicándose en el lugar y en el momento justo para salvar la historia de una ciudad a orillas del Mediterráneo, por la que entre el siglo V a.C. y hasta mucho después del siglo X después de Cristo pasaron poblaciones ibéricas, cartaginesas, romanos, moros. Imaginemos la riqueza histórica y artística que hay en esas tierras. Esa ciudad se llamó Lucentum, que significa Ciudad de la Luz, y está ubicado en lo que hoy conocemos como Alicante. Durante los años 60 hubo una ola de especulación inmobiliaria llevada adelante obviamente por gente a la que solo le importaba su dinero, no le importaba la historia, no le importaba la cultura. Querían construir hoteles y edificios en esta tierra. Pero por suerte existe gente como Solveig Nostram a la que sí le importa mantener viva la historia y se interpuso para impedir que se destruya este patrimonio histórico y cultural. El asentamiento tiene sus orígenes a finales del siglo V, principios del siglo IV a.C. Sufrió las consecuencias de las primeras guerras púnicas en las que, entre otras cosas, cartagineses y romanos se disputaban ese mismo territorio. Se constituyó inicialmente un campamento militar romano, y durante el mandato de Augusto, que fue el primer emperador, la ciudad adquirió el rango de municipio, y es entonces cuando se atestigua histórica y epigráficamente el nombre de Lucentum. Ya en el siglo I después de Cristo, la ciudad presentó un periodo de esplendor. Y según la epigrafía, los estudios que se hicieron sobre los grabados que se encontraron ahí, se habían traspasado ampliamente los límites que originalmente establecían las murallas. Por razones económicas, por la dinámica regional, a fines del siglo I después de Cristo comenzó a evidenciarse la decadencia de la ciudad y desapareció finalmente en el siglo III después de Cristo. Durante algún tiempo, el yacimiento se convirtió en una cantera de materiales. Las construcciones de los alrededores tomaban materiales de sus ruinas y fue ocupado entre los siglos VIII y X después de Cristo como espacio funerario, y se creó un cementerio de rito funerario islámico. Lucentum es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Comunidad Valenciana, pero recién se declaró monumento histórico-artístico en 1961. Y para saber qué pasó durante todos estos años, hablemos de la mujer que salvó esta parte de la historia. Su nombre es Solveig Nostram. Ella nació en Suecia en 1923 y ahí estudió literatura, arqueología, latín, griego. Viajó a estudiar a Grecia y para ampliar sus conocimientos y prácticas como arqueóloga, viajó a las costas de Alicante en 1955. Para estudiar los yacimientos del Levante español. Era una mujer claramente vanguardista. En Alicante trabajaba en el Museo Arqueológico Provincial, participó activamente en su reorganización, aportó importantísimos descubrimientos en sus excavaciones, y mientras preparaba su tesis doctoral sobre la cerámica ibérica pintada en los yacimientos de la provincia de Alicante, fue cuando protagonizó un hecho trascendental para la conservación de la memoria histórica. Vamos a poner un poco en contexto la situación. España estaba bajo la dictadura franquista y durante los años 50 y 60 empezó a aumentar cantidad la construcción de edificios en las zonas costeras. A todo esto, solo se había explorado una octava parte del Tosal de Manises, de esta elevación sobre la que está ubicada Lucentum.
Una tarde se encontraba meditando sentada en una piedra a la entrada del yacimiento del Tozal de Manises cuando escuchó el inconfundible sonido de las excavadoras. Sabía que venían a destruir Lucentum con el objetivo de construir un complejo turístico. Cuando Sol le preguntó al conductor de una de las excavadoras qué era lo que querían, ¿saben lo que le contestó? Tenemos orden de quitar esta basura. Obviamente discutieron. Ella sabía que tenía que parar la construcción, pero sabía que diga lo que diga, iban a entrar a destruir Lucentum. Y fue entonces cuando supo que tenía que actuar. ¿Saben lo que hizo? Se tiró al suelo delante de la excavadora. Era la única manera para impedir la destrucción de Lucentum. Me imagino el revuelo que se habrá armado. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para que escuchemos a la misma Solveig contando esta situación. Hay un espacio en Alicante que trabaja por mantener viva la historia, la cultura. Se llama Alicante Vivo y sus miembros trabajan en la difusión del patrimonio histórico y cultural de la provincia de Alicante. 40 años después del hecho que protagonizó Sol, del que vamos a hablar hoy, pudieron entrevistarla y les agradezco profundamente que me hayan permitido utilizar un fragmento de esta entrevista para que hoy aquí podamos escuchar qué era lo que ella sentía por aquellos años. No, dije, no vamos a quitar nada, no vamos a hacer nada de hotel. Y hicimos una discusión bastante fuerte, porque claro, teníamos diferentes puntos de vista. Sí, pero él insistiendo. Entonces yo me tiré al suelo frente al bulldozer, como lo había aprendido en la danza, de tirarme al suelo. Lo hizo bastante elegante. Y ya claro, el chico quedó mucho y paró el aparato esto y ya vino gente. Algunos buenos, otros malos. ¿Qué pasa aquí? Y bien, yo dije, ya no se permite que se estropee eso, este gran valor para España. Gracias al equipo de Alicante Vivo por este registro. Empezaron a llegar al lugar policías, políticos, periodistas. Solveig tenía un amigo que tuvo un rol muy importante en esta historia. Jaime Pomares Bernat. Era un abogado alicantino que trabajaba junto a ella contactándose con las embajadas y con la prensa extranjera para dar visibilidad internacional de los atropellos al patrimonio cultural. Y así pudieron parar las excavadoras que iban a destrozar el yacimiento del Tozal de Manises en Alicante, salvando Lucentum, protegiendo ese patrimonio histórico. Solveig logró que el Ministerio de Educación española comprara esos terrenos y esta ciudad ibero-cartaginesa romana se declaró monumento histórico-artístico en 1961. Por un tiempo quedó ahí olvidada y recién en 1990 empezó un proyecto para su conservación. Ella se fue a vivir a Benidorm, ahí falleció a los 97 años en enero del 2021, pero por suerte en 2011 se le hizo un homenaje, un reconocimiento a su trabajo, y se inauguró un parque con su nombre junto al yacimiento arqueológico de Lucentum. Escuchemos un fragmento de las palabras que dijo el día de la inauguración del parque que lleva su nombre. No debéis celebrarme tanto a mí. Debéis celebrar a todas las personas que me han inspirado, que me han apoyado. Yo estaba trabajando en Atenas, en Acrópolis, que era muy bonito, muy bonito. Pero yo veía que la historia, la arqueología antigua era incompleta sin España. Y yo dije a mis profesores, tenemos que ir a España, a trabajar en España. No, es muy peligroso España, no. Y tuve que ir sola. Y agradezco mucho a mis padres que
me dejaron hacerlo, ya es tan peligroso. Y también quiero agradecer al profesor de mi tesis doctoral de la Universidad de Estocolmo y su mujer que me dejaron ir a España porque yo hubiera debido quedar en Grecia, pero quiero agradecer a toda esa gente por su confianza. Y esta es mi forma de agradecerle su lucha por la conservación de la memoria histórica.